Vamos a hablar de las 5 S. Las 5 S hace referencia a 5 palabras japonesas que comienzan por la letra S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Una de las características en japonés es porque nosotros podríamos intentar traducir directamente esas palabras japonesas al español, y entonces a lo mejor muchas veces la traducción se hace como si fuera asociada a un verbo. Seiri, clasificar; Seiton, ordenar; Seiso, limpiar. Una característica importante que tendríamos que reconocer desde la parte del idioma japonés es que al menos las 4 primeras S comienzan por el prefijo sei, y sei significa sentido en japonés. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una traducción un poco más aproximada a lo que es el significado de esas palabras en japonés, tendríamos que llegar y decir que seiri no significa simplemente clasificar, sino que es el sentido que tiene clasificar. El hecho de que se le anteponga el sentido a una acción, como sería el verbo clasificar, significa que es clasificar con sentido. Y si nosotros simplemente dejamos el término de clasificar sin anteponerle el sentido, podría suceder que terminamos haciendo cosas sin sentido. Realmente en mi experiencia visitando muchas plantas industriales en las cuales se tiene aplicadas las 5 S, una de las cosas en las cuales se ve fácilmente en nuestra cultura occidental es aplicaciones de 5 S sin sentido. Entonces, a continuación vamos a tratar de hacer como unas breves reflexiones sobre cada una de las S y qué significa que se le anteponga el sentido. Entonces, la primera S es clasificar. Entonces, como les decía, es el sentido que tiene clasificar. Cuando nosotros queremos encontrarle sentido a algo, pues lo primero que hacemos es como hacernos preguntas, ¿cierto? Nosotros los seres humanos somos seres buscadores de sentido. Los niños son seres buscadores de sentido. Por eso es que un niño, digamos, cuando está pequeño, quiere encontrarle sentido a todo y pregunta por todo. Y la pregunta fundamental, por ejemplo, de búsqueda de sentido, si lo quisiéramos mirar desde el punto de vista existencial, es el por qué. ¿Por qué esto? Y obviamente esa pregunta es muy profunda, y si nosotros quisiéramos llegar y dar una respuesta simplista de por qué sí o por qué no, pues tampoco aporta mucho a lo que se está buscando de búsqueda de sentido. Entonces, el sentido de clasificar, pues clasificar es hacer la diferencia entre lo que se necesita y lo que no se necesita, ¿cierto? Por eso se llama una labor de clasificación. Pero entonces, para encontrar el sentido de esa diferenciación entre lo que se necesita y lo que no se necesita, pues entonces tendríamos que llegar nuevamente a recurrir a preguntas. Entonces, unas preguntas es, por ejemplo, ¿se necesita? ¿En qué cantidad se necesita lo que se necesita? ¿Y con qué frecuencia se va a utilizar? Observen que esas preguntas, pues lo que nos van es indicando ciertas cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, el se necesita, el partir de que yo me estoy haciendo la pregunta sobre algo en términos de necesidad, implica también como un proceso reflexivo que, si recuerdan en el primer video donde hablábamos de que la cultura japonesa tenía muy arraigado el valor de la racionalidad, entonces precisamente nosotros, cuando estamos hablando de si realmente se necesita algo, tendríamos que estar pensando en términos de racionalidad, ¿cierto? Y por eso la otra pregunta, realmente en qué cantidad se necesita, ¿cierto? Y la de cuál es la frecuencia de utilización, pues hará referencia precisamente a lo que va a ser la segunda S, que es el de organizar o ordenar. Entonces, en ese sentido también vamos a ver de que las 5 S japonesas son muy metódicas y muy secuenciales. O sea, cuando se habla de una primera S, una segunda, una tercera, una cuarta, es porque también
también está indicando el método o los pasos a seguir para la aplicación correcta de las 5 S. Uno no empieza por la tercera S o por la cuarta S, no, se empieza con la primera para seguir a la segunda y a la tercera. Entonces, por ejemplo, en la primera S de si se necesita, puede suceder que uno le pregunta a una persona, imaginémonos un caso de un taller en el cual un mecánico tiene un cajón de herramientas y entonces ese cajón de herramientas él lo transporta para todos lados donde tiene que hacer alguna intervención de mantenimiento, alguna reparación, pero puede resultar que hay cajones de herramientas que realmente son grandes, ¿cierto? Que hasta los llevan hasta en carros así para transportarlos porque son grandes y pesados. Es posible que usted llegue y le diga, oye, ¿usted por qué no le aplica las 5 S a ese cajón? Y entonces la persona dirá, pues, ¿y qué son las 5 S? No, primero empiece por la primera S, clasifique y revise qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita. Si él abre el cajón, él dirá, pues, ¿qué necesito? Todo. ¿Qué me sobra? Nada. Todo lo necesito, todo es importante, todo me hace falta. Pero a la hora de la verdad es llegar y decir, cuando nosotros estamos en contacto directo con las cosas, nos es difícil determinar qué es lo que realmente necesitamos. Y entonces por eso es que llega el momento en el cual uno podría llegar y decirle, no, mire, ¿sabe qué? Haga una cosa. No abra el cajón, no vacíe el cajón, no riegue todas las cosas en el cajón para aplicar las 5 S. Parta del cajón cerrado, tome una hoja de papel y escriba qué es lo que necesita. Entonces, seguramente el escribir qué es lo que necesita, pues le implica un proceso reflexivo en donde le será más difícil llegar y reconstruir realmente lo que debiera de contener ese cajón. Porque muchas veces el ver las cosas hace que nos confundan y creamos de que nosotros necesitamos absolutamente todo lo que tenemos y que antes nos faltan más cosas, porque ese hace parte como de nuestra cultura en donde siempre estamos educados en términos de abundancia y ese término de abundancia hace que nosotros muchas veces nos sintamos insatisfechos con lo que tenemos y siempre esperamos tener más de lo que tenemos. Entonces, ese ejercicio de ese cajón de herramientas lo que indicará es que la persona reflexione y diga, bueno, ¿qué necesito yo? Pero ¿cómo así? No ¿qué tengo yo? Sino ¿qué necesito? ¿Cierto? No es hacer un inventario de lo que yo tengo en el cajón, sino imaginémonos que no tiene ese cajón y realmente qué es lo que necesitaría. Luego de hacer ese listado, pues sí, perfectamente usted podría llegar y determinar una segunda pregunta y es, ¿y eso que estoy diciendo que necesito, en qué cantidad lo necesito? ¿Cierto? Es posible que el mecánico diga, no, yo necesito digamos, por ejemplo, tornillos de ensamble, por decir cualquier cosa. Bueno, listo, tornillos de ensamble. Bueno, ¿y qué cantidad de tornillos de ensamble necesitas para estar transportando para arriba y para abajo? ¿Cierto? No me diga que va a necesitar pues 4 docenas de tornillos de ensamble en el cajón que usted moviliza permanentemente, ¿cierto? Es posible que alguna vez eventualmente necesitó 2 o 3 y que sí es importante que los tenga, pero tampoco llegar y pensar que es que la solución es tener mucho, ¿cierto? Es que la segunda S dirá, bueno, ¿en qué cantidad necesito yo tener realmente lo que tengo? Esta primera S se puede relacionar como el arte de liberarse de las cosas. El arte de liberarse de las cosas es que realmente con lo que es el proceso de eliminación de lo innecesario hace que salgan muchas cosas que nosotros siempre se nos han convertido paisaje dentro de los puestos de trabajo y dentro de la organización, en donde nunca hemos reflexionado realmente las cosas por qué están ahí. Y entonces es cuando empezamos a cuestionar todo y empezamos a ver de que no necesitamos tantas cosas y empezamos a liberarnos. Uno de los mensajes que quisiera dar con esta primera S y con el arte de liberarse de las cosas es que esta primera S es un arte. Y el arte significa que uno lo va aprendiendo con la práctica. ¿Qué significa? Que a eliminar se aprende eliminando, como a nadar se aprende nadando. Entonces no significa que la aproximación a la primera S, de buenas a primera, te va a dar muy buen resultado. ¿Por qué? Porque seguramente encontrarán
que la ley de Murphy existe y que la ley de Murphy es sabia cuando dice usted va a necesitar algo 5 minutos después de que lo votó. Y es que en últimas es llegar y decir, entonces si ve, no debo votar nada. No, realmente lo que debemos de reflexionar es qué criterios tuve yo en cuenta cuando voté lo que voté. Y esos criterios, ese sentido de eliminación, ese arte de la eliminación, se aprende con la práctica. O sea que de todas maneras van a saber que cuando empiecen a aplicar las 5 S no van a lograr el resultado esperado desde el principio, sino que seguramente se cometerán errores y a lo mejor votarán cosas o eliminarán cosas que luego necesitaban. Pero lo importante es ir depurando ese proceso de qué criterios no se tuvieron en cuenta para tenerlos más adelante.